de agrupamiento y en la calculadora lo soluciona de otra forma. Puede que el mapa no llegue exactamente a la mínima expresión, porque a veces veo que puedo aplicar una propiedad del álgebra de Boole para simplificar más. Bueno, el orden no importa, ¿no? Mientras que haga los grupos más grandes. Muchas veces lo que pasa es que del mismo mapa podés sacar, digamos, distintas expresiones, todas ellas, si redujiste bien, digamos, son la mínima expresión en el formato suma de mini términos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sí vas a poder aplicar cosas como, por ejemplo, la propiedad distributiva o que sería o la inversa de la distributiva o cuestiones por el estilo, pero en lo que sería suma de mini términos, la expresión que te da el Carnot es la minimizada, ¿sí? Eh, También vas a poder, por ejemplo, bueno, como no va a estar usando otras compuertas como el NAND o XOR, sí podés como aplicar algo de álgebra para hacer que el circuito se reduzca aún más. Pero el mapa de Carnot te da la mínima expresión en el formato suma de mini términos, ¿sí? No sé si eso Per- responde. Perdón, Gonza, me, Sí, me meto un sí, sí. segundo. Guarda por ahí con el uso de suma de mini término, porque acuérdense que habíamos hablado de que el mini término tenía todas las variables de entrada. ¿Sí? Puede pasar que Bueno, cuando ustedes levantan la expresión del Carnot, justamente se les vaya a alguna de esas variables, con lo cual sí quedaría como una suma de productos, pero no necesariamente de mini términos, ¿sí? O sea, si se les va a alguno, eso ya no sería la definición que nosotros tenemos del mini término. Pero sí, eso es la mini expresión como suma de producto. Perdón por la intromisión. no, está bien. No, Gracias por listo. la aclaración. Sí, era eso, porque, por ejemplo, yo llegaba a una expresión bastante reducida en donde me quedaba un mini término completo con alguna de las variables negadas y otras sin negar, y en el otro lado tenía un producto con una de las variables sin negar que compartía con el mini término y otra variable sin negar de una de las variables negadas del mini término. Entonces yo ahí podía aplicar álgebra de Boole y de alguna forma simplificar eso. Eso es lo que yo decía nomás. Pero simplificarlo haciendo, o sea, ¿qué logras con esa simplificación? Que quede, digamos, una de las variables sin negar o algo así, pero para llegar más mínima expresión, pero lo veía medio inútil, por eso no lo hice. Lo dejé ahí como el obtuve en el mapa de Carnot. Ok, pero ojo, porque puede que hayas hecho una simplificación errónea si podés sacar variables todavía, ¿sí? Eso sería como, yo no esperaría que vos puedas aplicar álgebra de Boole para obtener otra expresión en suma de producto, como dice Delphi, que tenga menos variables, por ejemplo. Eso sería una forma incorrecta de aplicar el método de Carnot. En todo caso, Ah, listo. si querés lo que puedes hacer es subirte al foro, cómo lo simplificaste el Carnot y las expresiones que sacaste, y ahí te contestamos si está bien simplificado o no. Así te saca la duda. Bueno, listo, ¿sí? Ujú. Dale. Ok. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. La clase, lo que vamos a ver hoy son los últimos ejercicios del práctico que quedaban. Vamos a dejar de lado por un ratito el ejercicio 7, lo vamos a dejar por el final, ¿sí? Y vamos a pasar al 8, 9, 10 y 11, creo que serían, ¿sí? Eh, en estos ejercicios empiezan a aparecer algunos eh, circuitos, valga la redundancia, que ya son un poquitito más complejos que simplemente compuertas lógicas, ¿sí? Van a ver que si leen los enunciados, van a ver que empiezan a aparecer cosas como multiplexores, decodificadores, codificadores, sumadores, etcétera, ¿sí? Eh, estos
estos bloques, que nosotros los vamos a usar como bloque, vamos a ver ahora qué hay adentro de ellos, pero a partir después de esto ya lo vamos a empezar a usar como bloques, sin importarnos, entre comillas, qué es lo que hay adentro, ¿sí? Sin importar, entre comillas, porque, bueno, ya vamos a haber entendido qué es lo que hay adentro y después simplemente lo vamos a usar como un bloque genérico más, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos bloques? Bueno, lo que fue sucediendo es que a medida que la tecnología de integración, ¿sí? O sea, que fabricaba los chips, fue mejorándose, fue haciendo posible que entren más transistores en la misma área de silicio, ¿sí? Área de silicio se le llama al área, digamos, en el chip donde están todos los transistores, ¿sí? Se hace con silicio, por eso se le llama así. Entonces, como ahora se podía meter más transistores en la misma área, esto hizo que se puedan hacer circuitos un poquito más complejos, ¿sí? A esto le llamamos circuitos de escala de integración media, ¿sí? Una categoría anterior, por así decirlo, eran circuitos que incluían compuertas nada más, por lo general un par de compuertas iguales en el mismo integrado, ¿sí? Y después, para lo que sigue a este tipo de bloques son la escala de integración larga o grande, creo que en inglés large, sí, sería grande, que son ya, por ejemplo, procesadores o circuitos un poco más complejos, ¿sí? Entonces, los circuitos que vamos a ver hoy están más o menos en esta categoría que se llaman circuitos de integración de escala media, ¿sí? O escala de integración media. Entonces arrancamos con el ejercicio 8 que habla de los decodificadores. ¿Qué son los decodificadores? Es un circuito combinacional que convierte información binaria, ¿sí? De n entradas, que le llamamos codificadas, a n salidas únicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener, si tenemos n entradas, vamos a tener 2 a la n salidas, ¿sí? Cada una de esas salidas se va a activar dependiendo de la combinación, ¿sí? Que haya a la entrada. Si, por ejemplo, nosotros a la entrada ponemos todos ceros, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos uno donde n valga 3, ¿sí? Entonces, si tenemos un decodificador de 3 entradas, ¿sí? Va a tener que tener 8 salidas, ¿sí? Entonces, si yo pongo 3 ceros a la entrada, la única salida que se me va a activar va a ser la primera, la de arriba de todo, por así digamos, ¿sí? Si lo que yo pongo a la entrada es un 1, se va a activar la siguiente. Si pongo un 2, se va a activar la siguiente y así, ¿sí? O sea, una única salida va a estar activa y esa salida activa va a depender de qué valor yo pongo a la entrada, ¿sí? Por eso se llama decodificadores. Decodifican, digamos, de números binarios a digamos, señales únicas, ¿sí? Sería como una salida por cada combinación de las entradas, claro. Sí, algo así. Entonces, ahora lo vamos a ver mejor con la tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué más me dice el enunciado? Que, el decodificador es activo por bajo. Ustedes vieron que yo decía se va a activar tal salida, ¿sí? Y no que va a haber un 1 en tal salida, ¿sí? Porque activo por bajo implica que la salida activa, o sea, esa única salida que se va a activar dependiendo de los valores que hay en la entrada, va a tener 0 y todas las otras van a tener 1, ¿sí? Entonces, bueno, acá me pide varias cosas que la vamos a ir viendo. El primer punto me dice expresar la tabla de verdad de las 4 salidas. ¿Sí? Vamos a trabajar con n igual a 2, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener 4 salidas. Entonces, la tabla de verdad, ¿sí? Si n es igual a 2, vamos a tener 2 entradas y 4 salidas distintas, ¿sí?
Lo que vamos a poner a la entrada, bueno, a la entrada, como toda tabla de verdad, vamos a poner todas las combinaciones, ¿sí? Y a la salida, ¿cómo se haría? A ver, dijimos, si yo pongo 0, 0, yo quiero que estén todas las salidas desactivadas menos la X0, ¿sí? Entonces voy a poner todos 1 y un 0 en X0. Cuando yo a la entrada pongo 0, 1, cuando yo a la entrada pongo 0, 1, quiero que estén todas desactivadas, es decir, todas sacando 1, menos X1 que va a tener un 0, ¿sí? ¿Se entiende un poquito más cómo funciona el decodificador? Pero a mí no me quedó claro, ¿lo podrías más o menos repetir? Sí. El decodificador decodifica una entrada en binario, ¿sí? A salidas únicas, ¿sí? Que se activan una por vez. Entonces, si yo en la entrada... bueno, y siempre debe existir esta relación entre la cantidad de entradas y la cantidad de salidas que mencioné, que si yo tengo n entradas, tienen que haber 2 a la n salidas, ¿sí? Porque si yo tengo n entradas, tengo 2 a la n combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, cuando a la entrada yo voy a poner un número en binario, una codificación en binario, ¿sí? Lo que va a pasar a la salida es que se va a activar una única salida y cuál de ellas se va a activar depende del número que yo ponga a la entrada, ¿sí? Entonces yo pongo 0, 0, por ejemplo, como la primera línea, únicamente se va a activar la salida X0, la primera, ¿sí? Como es activo por bajo, eso quiere decir que se va a poner en X0 voy a tener un 0 y todas las otras áreas van a tener un 1, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tablita de verdad esta, fíjense que siempre hay una única salida que tiene un 0, ¿sí? Siempre hay una única. Por eso está ahí como en diagonal. Y todas las otras salidas están siempre desactivadas, ¿sí? Con 1. Probablemente les parezca como poco útil, digamos, como que a lo mejor no le ven una utilidad ya. Van a ver que hay un montón de utilidades. Lo vamos a usar un montón, ¿sí? Pero lo único que quiero es que entiendan esa dinámica, que dependiendo de la entrada es cuál de las salidas se va a activar y que siempre se va a activar una única salida, ¿sí? No sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, sí, ahí lo entendí mejor, gracias. Okay. O sea que activo por bajo significa que lo que consideramos activo es 0. Claro, activo por bajo implica que si hay un 0, esa salida está activa, ¿sí? Si hay un 1, está desactivada, ¿sí? Por eso, por eso hablamos de que una salida está activa o no que está en 1, digamos, ¿sí? Porque si es activo por bajo, el comportamiento es exactamente el contrario. Bueno. Perdón, una Sí. cosa que a mí no me quedó muy clara, quizás ya lo dijo, pero, o sea, ¿de dónde saco yo cuál va a ser la salida que esté activa? Ok. Eso depende de la entrada, ¿sí? Si yo pongo 0, 0, la que va a estar activa es la primera salida, la 0. Si yo pongo 0, 1, se va a activar la siguiente, la 1. Si yo pongo 1... Es como ir contando, digamos. Claro, exactamente. De una, Sí. de una. Bien. Bueno. Lo que me dice a continuación esto ya es un poco más de lo que veníamos haciendo antes, ¿sí? Lógica combinacional, pero aplicada a estos circuitos útiles, digamos, ¿sí? Entonces me dice encontrar las expresiones de las tres salidas como suma mini término y producto de maxi término, ¿sí? Bueno, creo que ya lo sabemos hacer, ¿sí? ¿Cómo se haría? Si yo agarro, por ejemplo, x0, ¿sí? Y hago suma de mini términos, tengo que agarrar todas las que hacen 1 a la salida, que serían estas tres, ¿sí? Entonces tengo que sumar A1 negado por A0, ¿sí? Más
A1 por A0 negado más A1 por A0, ¿sí? Y así voy construyendo cada uno de los mini términos, ¿sí? Que eso ya lo vimos un montón, no hace falta que entre tanto en detalle, ¿sí? Y si lo queremos hacer con maxi término, lo que tengo que hacer es buscar aquellas que hacen 0 a la salida, ¿sí? En el caso de x0 solamente tenemos esta, ¿sí? Eso ya me da un indicio de que expresarlo como maxi término va a ser más fácil, ¿no? O por lo menos más... la salida va a ser más chica, digamos, la función va a ser más chica, ¿sí? Entonces, si lo hago como maxi término, tengo que buscar de nuevo, como dije, las que hacen 0 a la función. En este caso es la primera fila, ¿sí? Únicamente, que sería como es un C, como hay un 0 acá, yo lo que tengo que poner es la entrada no negada, ¿sí? O sea, al revés. Entonces, solamente tengo que poner X, A1 más A0, ¿sí? Como está acá. Bueno, en este caso en particular, como siempre voy a tener activa una única señal y lo estoy haciendo en activo por bajo, bueno, expresarlo como producto de maxi término es mucho más fácil, digamos, y como bastante más reducido que hacerlo con mini términos, ¿sí? Bueno, ahora lo que me dice es encontrar las expresiones minimizadas usando el método de Carnot o álgebra, ¿no? Yo voy a usar Carnot, obvio. Y vamos a usar, bueno, sí, nada, eso, Carnot. Entonces, sí. Yo ahí usé que directamente como solo en uno es 0, uno puede usar solo ese maxi término. Perdón, no te entendí porque se cortó el principio. ¿Puedes repetir? Yo sé que como solo en una de las entradas es 0, puse ese maxi término y entonces eso es como lo mínimo que se puede llegar a tener. Sí. Creo que es lo que dije, ¿no? O sea, como tenemos un solo Hoy no 0, hice digamos. y entonces no hice el mapa de Carnot porque me pareció Sí. que, o sea, que el mapa de Carnot menos de eso, que eso no podía dar. Claro, bueno, eso es lo interesante de hacer el Carnot, ¿no? Porque vos acordate que el Carnot lo que va a hacer es reducir esta expresión, ¿sí? Porque si lo haces como sacando los 1, ¿no? Que es como generalmente nosotros lo hacemos, ¿sí? Yo lo voy a hacer a eso porque el resultado me parece que está bueno, ¿sí? Entonces, si hacemos el Carnot, de nuevo, ya saben bastante cómo hacerlo, lo voy a repasar velozmente con uno, pero ya lo hemos visto. Si hacemos el Carnot de X0, como tenemos dos entradas, es bastante chiquito el Carnot, ¿sí? Y bueno, en la entrada en 0, 0, ¿sí? Tenemos un 0, ¿sí? Que sería esta celda. En las otras tres tenemos un 1, ¿sí? Entonces la forma de agruparla más eficiente es esta, más eficiente y creo que es la única, no se me ocurre otra forma de hacerlo, es esta que está ahí, ¿sí? Los tres Carnot van a ser similares, ¿sí? Que fíjense que siempre hay un 0, lo único que cambia es cuál es la disposición, dónde está ese 0. Y si sacamos las ecuaciones de este Carnot, lo que obtenemos es bueno, lo mismo que obtuvimos antes con los maxi términos, ¿sí? La suma de maxi términos. Perdón, el producto de maxi términos, ¿sí? Obviamente eso es en realidad una casualidad, ¿no? No es que siempre que haga esto me va a pasar esa... No siempre que haga el Carnot voy a obtener la expresión del producto maxi-término, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es una casualidad, pero bueno, dan igual, así que
sí, como dijo el compañero, ya lo teníamos simplificado, digamos. No hacía mucho más, no hacía falta hacer todo esto, pero bueno. Me parece que está bueno el resultado, ¿sí? Y el punto siguiente es implementarlo con puertas. No necesitamos ninguna comporta AND acá, solamente necesitamos comporta OR, ¿sí? Entonces, bueno, la forma, o una forma que es bastante útil de usar para expresarlo es esto de, que lo vimos un poco con las PLA, ¿no? Poner la señal sin negar y tirar una línea de esa señal y al lado de esa misma señal negada, ¿no? Entonces ya tengo, si pongo todas las señales, tengo todas las posibles entradas. Y después pongo las compuertas y las conecto a esas señales, ¿sí? Entonces para generar la salida de X0, lo único que tengo que hacer es agarrar A1 sin negar y A0 sin negar, ¿sí? Y ahí saco X0. Para hacer X1 necesito A1 sin negar y A0 negado, ¿sí? Entonces saco A1 sin negar y A0 negado. Bueno, y así voy construyendo el circuito, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá, más o menos? Bien, el ejercicio que sigue me dice implementar un decodificador de 3x8 y otro de 4x16. Esto que nosotros usamos es la cantidad de entradas por la cantidad de salida, ¿no? Es como una nomenclatura muy, muy útil, ¿sí? Que no solamente nosotros lo usamos en la materia, sino que lo usan todos, digamos. Entonces me dice, implementar un decodificador de 3 entradas y 8 salidas y otro de 4 entradas y 16 salidas a partir de decodificadores de los decodificadores que ya vimos, ¿sí? El de 2 entradas y 4 salidas. ¿Sí? Entonces, bueno, me pide que tenga entrada de habilitación activa por bajo y, bueno, y compuertas lógicas, no sé qué quiere decir. Bueno, entonces la dinámica es la misma, nada más que ahora en lugar de tener 2 entradas tenemos 3. Entonces para armar la tabla de verdad, ¿sí? Buscamos todas las combinaciones como siempre y lo que tenemos que hacer es que cada una de las salidas se active una sola vez, ahí en lugar de decir X6 decir X7. Entonces fíjense, de nuevo tenemos esta columna de 0, esta diagonal de 0, ¿sí? Que me asegura que haya una sola de las salidas activas a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para armar decodificadores de 3 entradas usando una de 2 entradas? ¿Se les ocurre? Sí, hay 2x6, lo acabo de decir. Usamos uno de los dos decodificadores como entrada del segundo decodificador. Uno de los 2 decodificadores como entrada del... No. Va por ahí el hecho de que tenés que usar 2, eso está bueno, pero no es que se conecta la salida de uno a la entrada del otro. Yo lo hice basándome en cómo estaba en el libro, que es... Viste la respuesta ya. Sí, en el libro está, bueno, por eso Está bien. lo digo. Sí, dale. Que usando la entrada de habilitación E, entonces es como que dividirlo en 2 y hacer que en los decodificadores más chicos, según en la entrada, agarrar una de las variables y que vaya a la entrada E de uno y negado a la entrada E del otro, y ahí da las distintas salidas, como que el primero de los decodificadores da las primeras 4 salidas y el segundo las segundas 4. Exactamente, claro. Muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué hace eso el libro? Porque si ustedes miran la parte de las entradas, es como que vos tenés A2, que siempre está primero en 0 y después está siempre en 1, ¿sí? Entonces, yo como que puedo agarrar esto, ¿sí? Esta parte, bueno, no, sería estas 4 entradas y esta parte de la salida, ¿sí? Y eso sería un decodificador de 2 en 4, ¿sí? Y si yo agarro esta otra parte, ¿sí? Sería esta y esto, ¿sí? Tendría el otro decodificador, ¿sí? Entonces, creo que lo tengo ahí, claro. Entonces esto es lo que estaba describiendo su compañero, ¿sí? Pongo 2 decodificadores como uno al lado del otro. La señal más significativa, que acá se llama cell porque, no, porque me la robé al circuito. Entonces este es el 210, sería en este A210, ¿sí? Entonces, cuando cell vale 0, ¿sí? Este decodificador está activo porque es activo por bajo, ¿sí? Entonces, lo que voy a obtener acá son las salidas, que acá se llaman Q en lugar de X, Q1, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Sería esta parte de la tablita, ¿sí? Cuando cell 2 vale 1, ¿sí? Acá me entra un 0, ¿sí? Acá entra un 1, entonces este está deshabilitado. Acá entra un 0 porque se niega, ¿sí? Entonces acá me queda un 0 y se activa este decodificador. Y este decodificador me va a sacar las otras 4 salidas, ¿sí? Cuando uno de los decodificadores está desactivado, como es activo por bajo, lo que hace es poner todos unos a la salida, ¿sí? Entonces, si estoy en esta parte de la tabla, ¿sí? El otro decodificador me estaría poniendo estas 4 unos, ¿sí? Y el decodificador que está activo me estaría trabajando, ¿sí? Dependiendo de las entradas. Porque yo necesito que se desactive el otro decodificador. Porque fíjense que lo que yo le estoy poniendo a los dos decodificadores es lo mismo, ¿no? O sea, en cell 0 y en cell 1, a los dos le están llegando estos mismos valores, ¿sí? O sea, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Que eso es lo que necesita el decodificador para elegir una de estas salidas, ¿sí? Entonces, si yo no lo desactivo, me estaría trabajando también y me estaría activando una señal, lo cual rompería todo el esquema de cómo trabajan los decodificadores, ¿sí? Claro, el A2 es el que hace que cambie todo, digamos, el que hace que todo funcione, digamos, ¿sí? ¿Se entendió, más o menos? No entendí la referencia de por qué es como cuando hacemos mapas de 5 variables. Ah, sí, claro, sí, tal cual, exactamente. Sí, ahí va. Bien. ¿Y cómo se les ocurre, ya sabiendo esto, cómo se les ocurre que sería para el de 4×16? ¿Cuántos decodificadores vamos a necesitar? 4. Bien. ¿Y cómo los conectamos? ¿Cómo hacemos para activar cada uno de...? Porque ahora, a ver, vamos a seguir usando... todos los decodificadores tienen una única entrada de habilitación, ¿sí? Que esté negada en una. No. Siempre tenemos una única entrada de habilitación, ¿sí? Entonces, en realidad no necesitamos 4 decodificadores, sino que necesitamos 5, ¿sí? ¿Por qué? Yo no hice la tabla de verdad porque no entraría y encima sería como bardo leerla, ¿sí? Pero imagínense que sería esta misma tabla por 2, ¿no? O sea, sería esta tabla con una A3 que vale siempre 0 y después esta misma tabla con un A3 que vale siempre 1, ¿sí? Una cosa así, digamos. Explica, digamos, a grandes rasgos la tabla.
Y encima tendría 16 salidas, ¿sí? No 8. Entonces, lo que hacemos es una estrategia similar, ¿sí? A la que veníamos usando, nada más que ahora yo tengo 2 señales de activación, ¿sí? Que son las que me van a ir activando uno u otro decodificador, ¿sí? No puedo, perdón, no puedo agrandarlo más, digamos, no sé. A ver, no. A ver si puedo poner tipo zoom o algo. No. Fíjate en el... fíjate que en el ¿cómo que se llama? En Moodle ya está subido este PDF, a lo mejor lo puedes ver de ahí y hacer el zoom que a vos te haga falta, ¿sí? Bien. Entonces, como decía, ahí está el enlace, gracias. Entonces, como le decía, tenemos en lugar de 2 decodificadores, 4 decodificadores. Para yo poder seleccionar uno de esos 4, necesito 2 señales, ¿sí? Que van a ser cell 2 y cell 3, ¿sí? Cell 2 y cell 3, ¿sí? Entonces, cell 0 y cell 1, o sea, las señales menos significativas, van a ir a todos los decodificadores por igual, ¿sí? Y lo que voy a hacer yo con cell 2 y cell 4 a través de otro decodificador es activar uno de estos a la vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si todas las señales valen 0, si todas las señales de selección de entrada valen 0, ¿sí? Yo quiero que se me active esta señal, ¿sí? Solamente esta, no esta y esta tampoco, ¿no? Solamente esta de acá arriba, ¿sí? Entonces, todos los decodificadores, cuando yo le pongo 0, 0, activarían cada una su Q0, ¿sí? Entonces, para yo hacer que se quede activada únicamente esta, ¿sí? Con estas 2 señales más significativas, que también van a valer 0, porque dije que todas valen 0, las 4 valen 0, acá se me va a activar este Q0, ¿sí? Entonces este me va a poner acá un 0, entonces este decodificador se va a activar, como acá tiene la entrada 0, 0, va a activar la Q0, y como, como este codificador va a poner todos unos a la salida, ¿sí? Me va a desactivar, excepto en Q0, ¿no? Me va a desactivar este codificador, este y este, ¿sí? Solamente va a quedar activado el primero. Esta es la gran utilidad que tienen o sea, digamos, la forma en la que está trabajando este decodificador acá, de decir, dependiendo de qué entrada en binario yo le pongo, qué señal de activación qué enable le habilito, ¿sí? Es la razón por la cual se utilizan tanto estos decodificadores, ¿sí? Es decir, yo necesito que únicamente uno de los enables de eso esté activo, ¿sí? Y eso es justamente lo que me asegura el decodificador, que va a haber una única señal de salida que va a estar activa, ¿sí? Entonces, de la forma en la que está trabajando este decodificador, ¿sí? Activando los enables de otros circuitos, es como lo vamos a ver y lo vamos a usar lo vamos a usar mucho este circuito, ¿sí? Los switches de red no funcionan así, no tengo ni idea cómo funcionan los switches de red. No sé. No, yo tampoco. Así que nos quedamos con la duda, pero puedo buscar mientras seguimos. Ok. Hay otra forma de hacer el decodificador de 4x16 sin el quinto deco. Hay otra forma, lo puedes hacer, por ejemplo, con lógica combinacional, ¿sí? ¿Nosotros qué usamos acá? Nosotros acá usamos lógica combinacional, ¿sí? Nada más que había que poner una sola compuerta OR, digamos, ¿no? Lo mismo vos podrías hacer acá, pero esa lógica combinacional, cuando vos la implementes en un circuito, te va a quedar lo mismo que un deco, ¿sí?
te va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, como que por eso es que se utilizan tanto estos decodificadores. Adentro vos ya tenés esto, digamos, ¿sí? Y es como, no te tenés que poner a diseñarlo. Y claro, es un circuito de lógica combinacional que se usa mucho, entonces ya te lo venden, digamos. Eso sería. ¿Sí? Para que vos no tengas que ponerte a hacer esto. ¿Sí? Perdón. Che, por lo que estoy viendo acá, no, porque el switch te habilita todas las salidas, o sea, es como con un expansor de salidas. Y acuérdense que acá, por más de que conecte, así como en este caso, que son varios decodificadores, justamente la magia de esto es que solo una de ellas está activada. Claro. Capaz que la confusión viene por el hecho de que sean activos por bajo y ver en la tabla de verdad tantos unos, digamos, ¿no? Pero recuerden que la señal que está activa es la que tiene un cero. ¿Sí? Eso es lo que significan estos redondelitos que están acá, ¿sí? Cada señal de salida que tiene un redondelito ahí afuera es que es una señal activa por bajo, excepto las compuertas lógicas que significa negación, ¿no? Pero en los circuitos de escala de integración media, o sea, de codificadores, multiplexores, lo que sea, si ustedes ven estos circulitos a las entradas, quiere decir que esa señal es activa por bajo. Por ejemplo, yo podría tener un decodificador que no tenga los circulitos estos, ¿sí? Y que solamente tenga el circulito en el enable, ¿sí? Entonces eso sería como un decodificador que es activo por alto, pero que la entrada de habilitación sí es activo por bajo. Por ejemplo, ¿no? Le estoy tirando, esto es como que hay una gama amplia de decodificadores, ¿sí? Entonces, digo, puede ser que algunas señales sean activas por bajo y otras no, ¿sí? Por lo general, en realidad, los decodificadores puntualmente, por lo general son todos o activos por bajo o activos por alto, digamos. O a lo sumo son, como decir, bueno, sí puede ser que... No, está bien, nada, no dije nada. Puede ser que sean todos activos por alto la forma en que funciona el decodificador y el enable sea activo por bajo. Eso también es común. Así que, bueno, nada, presten atención al diagramita, ¿sí? Si tiene el circulito o no cada una de las señales, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 10. ¿Estamos bien con decodificadores entonces? ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Sumador. Lo que queremos hacer ahora es un circuito combinacional que sume, ¿sí? Números binarios. Lo que... Es decir, que le entre una única señal X, ¿sí? Otra señal Y, una señal de carry, ¿sí? Y el sumador me sume esta señal XY y el carry, ¿sí? O sea, XY son de un bit, ¿sí? O sea, es como que sería un sumador binario de un bit, ¿sí? Que suma números de un bit, ¿sí? Se le llama sumador completo o full adder en inglés a este tipo de circuito, o sea, sí, bueno, a este tipo de circuito que viene con un carry in, ¿sí? O sea que una de las entradas es una entrada de carry, ¿sí? ¿Para qué podríamos ponerle un carry in si nosotros siempre vimos que hay carry out, digamos, ¿no? O sea, que yo sumo dos números y eso me da un carry, ¿no? Bueno, la idea de este tipo de circuito es que nosotros podemos poner como en cascada uno al lado del otro y podamos sumar, usando muchos sumadores completos, podemos sumar números de 8, 16, 32, 64 bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo que sumar números de 64 bits, pongo 64 sumadores de estos, ¿sí? De un bit, ¿sí?
Entonces, por eso tienen ese carry in a la entrada. Yo al carry in de un sumador le conecto el carry out del anterior, ¿sí? Del de la derecha. Ya vamos a ver un diagramita de cómo se conectan, pero entonces yo quiero hacer un circuito combinacional que tenga 3 entradas y que me devuelva la salida y un carry out. La suma de esas 3 entradas y un carry y el carry, ¿sí? Y lo que me dice es que tengo que usar un decodificador de salida activa por alto y con puertas OR. ¿Cómo hago para usar un decodificador acá? ¿Sí? Y el punto B me dice diseñar un sumador completo usando semisumadores y una compuerta. También tenemos que ver qué son los semisumadores. Bueno, vamos por el punto A. ¿Sí? Tenemos que diseñar un sumador completo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ver la tabla de verdad. ¿Sí? Obviamente, la tabla de verdad tiene todas las combinaciones posibles, ¿sí? Como siempre. Y vamos a tratar de ir haciéndola, yo la tengo acá como ya toda completa, pero tratemos de ir haciéndola, ustedes me van dictando, ¿sí? Bueno, si yo tengo todo 0, ¿cuánto vale la suma? 0. Bien, quería ver si estaban atentos. Bien. Si hago 0 y 1, me va a dar, la suma me va a dar 1 y el carry 0. 0. Ok, bien. Entonces, lo mismo va a pasar con este que es 0, 1, 0, ¿no? O sea, carry 0 y suma 1, ¿sí? En este caso, que ya tengo 2, 1, dijimos que 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces, la suma vale 0 y el carry out vale 1, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Ok. En este caso, donde tengo carry 1 y en una de las señales me entra un 1, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿sí? Tengo carry 1 y suma 0. Y el último caso, que es cuando las 3 valen 1, eso 1 más 1 más 1 me da 3, entonces tengo que poner carry out 1 y suma 1, ¿sí? Entonces, esta es la tablita de verdad de un sumador completo, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es implementarlo, dice, con un decodificador y con puertas OR. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se les ocurre? Profe, no entendí por qué después del 100 del carry in aparece un 1 en el carry out. ¿En el 100? Sí, Perdón, desde el 100 después en el carry out aparece el 1. No, carry out 0. No, abajo, en el siguiente paso. El 101. Exacto. Eso. Bueno, porque acá vos básicamente lo que estás haciendo es sumar 1 más 1, ¿sí? Más allá de que este 1 te venga en el carry del anterior, vos tenés que hacer 1 más 1, ¿no? Es como cuando vos cuando hacemos suma en la primaria, decir me llevo 1 para eso no lo había entendido de esa forma. Okay. O sea, ese 1 se va quedando y va haciendo la suma. Por ejemplo, 0,0 daba 0,1, pero eso no daba carry out. Ahí te fuiste muy rápido. En la parte de arriba da, como claro, es 1 el carry in, es 0,1, entonces por eso da 0,1 en la suma. Carry out 0. Claro. El carry es lo que vos te llevaste de la suma anterior, por así decirlo, ¿sí? Entonces, y básicamente cuando vos haces la suma es una entrada más que vos tenés que sumar. Vos básicamente tenés que sumar las 3 entradas, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento del carry, digamos. Entonces, si vos tenés un 1 acá, es como lo mismo que este caso, nada más que el 1 está en otra entrada, digamos, pero es lo mismo. Y acá sería exactamente el mismo caso que este de acá arriba, ¿sí? Nada más que el 1 en lugar de estar en X está en el carry, digamos. Pero digamos, lo único que vos tenés que hacer es sumar los 3 valores siempre, digamos. Listo. Bien.
Entonces, ¿cómo usamos un decodificador para implementar este circuito? ¿Sí? O sea, lo que estamos tratando de hacer con esto, además de entender cómo funciona un sumador, es ver cómo podemos seguir usando un decodificador en circuitos, ¿no? En circuitos más complejos, digamos, ¿no? Entonces, como reutilizar esa lógica, digamos, que ya tenemos metida dentro del decodificador. Nada, bueno, escucho a ver si a alguien se le ocurre algo. Y yo en ese, lo que hice fue esencialmente expresar el carry out y ese como suma de, digo, no, bueno, como producto de maxi términos, y va por... igual yo lo hice con un decodificador activo por bajo, ahora que me doy cuenta, y la consigna pide activo por alto. Pero Lo pide con activo por alto porque es más sencillo hacerlo con activo por alto. Capaz que se te complica un toque hacerlo con un activo por bajo, ¿no? no, lo hice como Ah, está bien, producto de hiciste el maxi producto de eso. términos Bien, claro. y conecté los términos de cada producto, pero igual siendo activo por alto es lo mismo, se hace como suma de mini términos, creo, ¿no? Va, yo haría eso, no sé. No, a mí. Hola, hola. Sí, se escucha. Sí estás, Gon. Ah, perdón, estaba hablando como un estúpido. Es que por un momento dejé de escuchar todo, digamos. Bueno, entonces, Iván, contame cómo lo harías usando un activo por alto, digamos, y comporta, porque vos debes haber usado, al hacerlo con un activo por bajo, debes haber usado comporta hand, ¿no? Claro, sí. Claro. Eh, Contanos cómo lo harías con un deco activo por alto y un comportador. Supongo que si lo hiciste de una forma es lo mismo, ¿no? sí, escribiría el carry out y ese como sumatoria de mini términos y después conectaría esos mini términos, o sea, cada salida como que representa un mini término y los conectaría con una OR. Ok, entonces, está bien lo que dice Iván, digamos, ¿no? O sea, entonces, básicamente lo que hacemos es, como en un decodificador, obviamente un decodificador de cuánto va a tener que ser, de 3 entradas, ¿sí? Esas 3 entradas me generan las 8 salidas. ¿Qué hace un decodificador? Si yo pongo, por ejemplo, a la entrada 000, la primera, dijimos, el Q0, la primera salida, se me va a activar, ¿sí? Como este es activo por alto, me va a poner un 1 en la primera, digamos, salida, y todos los otros va a estar en 0, ¿sí? Entonces, y si pongo 001, me va a salir un 1 solamente en la segunda salida, ¿no? Entonces, el decodificador es como que ya tiene implementada esta tabla de verdad, ¿sí? O sea, en las entradas, y me va tirando un 1 dependiendo de, bueno, eso, qué secuencia me entra a la entrada, ¿sí? Entonces, si yo conecto todas las señales, digamos, no, bueno, no está bueno eso. No. Entonces, si yo agarro solamente las salidas del decodificador que hacen 1 a la función, ¿sí? Ya tendría implementada básicamente el circuito combinacional, ¿no? Todas las salidas del decodificador que hacen 1 a, por ejemplo, cout, ¿sí? Yo las agarro y las meto a una OR, entonces ya tendría implementada mi circuito combinacional, ¿sí? Es decir, X, Y y CIN pasan a ser las entradas de selección del decodificador, ¿sí? Y para yo hacer S, lo que hago es buscar las combinaciones que hacen 1 a S en la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, 001, la que está en verde, ¿no? 001, 010, 100 y 111, ¿sí? Entonces agarro esas 4 salidas del decodificador, 001, 010, 100, 111, y las meto en esta OR de 4 entradas, ¿sí?
Entonces, si en la entrada me entra, por ejemplo, 0, 0, 0, se me va a activar esto, ¿sí? Esto va a estar en 1, no me sirve para nada porque está desconectada, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a tener? 0, 0, 0 y 0. Entonces, como todas valen 0, la salida va a ser 0, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo que yo tengo en ese, un 0. Ahora, si en lugar de poner 0, 0, 0, pongo 0, 0, 1 a las entradas, ¿sí? Se me va a activar esta. Esto va a estar en 1, esto va a estar en 0, 0 y 0. Como esta está en 1, por ser una OR, ese va a valer 1, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? Agarrando cuáles son las salidas del decodificador que hacen 1 a la función y poniéndolas en una OR, yo puedo implementar cualquier circuito combinacional con unas pocas compuertas OR y un decodificador, ¿sí? Profe, entonces, nosotros usamos el decodificador, digamos, para generar todas esas salidas, y después utilizamos las OR para hacer que, digamos, que tengan la misma salida que la tabla de verdad de la izquierda. No sé si me explico. Sí, exactamente. Entonces, vamos a tener, por un lado, me quedé ahí medio como en la mitad. Para hacer ese, agarramos las señales del decodificador que hacen 1 a la función, ¿sí? O sea, esta y esta, las ponemos en una OR y ahí ya tenemos ese. Para hacer cout, ¿sí? Del mismo decodificador, agarramos cuáles son las señales que hacen 1 a cout, ¿sí? Entonces, ahí sería 1, sería esta y esta 3, ¿sí? Que es lo que está agarrando acá esta OR, ¿sí? Estas 3 y esta 0, 1, 1, ¿sí? Entonces, como decía por ahí el compañero, el decodificador ya me genera todas las, digamos, toda la tabla de verdad y todas las salidas, ¿sí? Y yo solamente agarro las que me hacen, las que me son útiles a mí, las que me hacen 1 a la función que yo quiero implementar, ¿sí? Hasta esta parte es igual para cualquier circuito que yo quiera implementar, solamente con esta OR y eligiendo cuáles de esas señales del decodificador hacen 1 a la función mía, voy a poder implementar, digamos, la función que yo quiero, ¿sí? Perdón, Gon, hola. Sí. Recién me Hola. conecté. Dicho de otra forma, el decodificador lo que genera son todos los mini términos, ¿no? Uh-huh. Claro, exactamente. Con el decodificador yo tengo todos los mini términos, lo único que tengo que hacer es sumarlos, digamos, ¿sí? A los que me interesan. ¿Qué pasaría si en lugar de 2 entradas tendría 3 y solo una señal de carry out? O no se podría representar. Bele, ¿me podrías detallar un poquito más? Porque capaz que hace mucho que la preguntaste y no sé. Me parece, Gon, que quiere decir que como que si tiene más entradas, el deco no lo puedes representar. ¿Puede ser? Si tuviera 4 entradas, ¿a eso se refiere? Claro, algo así. Claro, si tuvieses 4 entradas, o sea, 3 entradas y un sein, necesitaría un deco de 4 en 16. ¿Sí? O sea, con este de 3 en 8 no lo podrías implementar. Bien, ahí está, claro. Claro, dependiendo de cuál es la cantidad de entradas que vos tengas, es qué decodificador necesitas tener, ¿sí? Lo mismo pasaba con, dependiendo de la cantidad de entradas, cuántas combinaciones posibles va a tener en la tabla de verdad, ¿no? Si se puede utilizar 2 decodificadores de 2 en 4, como lo que yo, sí, se pueden combinar Claro. a través de las entradas de enable, de las entradas de habilitación. Sí, lo vimos hace un ratito, esto. Eso. ¿Sí? Claro, hacer esto, tener esto, digamos, como que yo podría agarrar y decir, bueno, esto es una caja negra, ¿sí? A que le entre, y, digamos, no importa cómo esté implementado, ya tenemos un decodificador de 3x8, ¿sí? Como que, una vez que entendimos esto, ya tenemos un decodificador de 3x8 y listo, ya lo podemos usar, ¿sí? Bueno,
el punto B me dice diseñar un sumador completo usando dos semisumadores y una compuerta, ¿sí? Bueno, ¿qué es un semisumador? El semisumador o el half adder, que se llama en inglés, es básicamente un sumador que no tiene carry de entrada, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hacemos una suma binaria, voy a necesitar un half adder para los bits menos significativos, porque como están bien a la derecha, ¿sí? De todo, imagínense la suma binaria, ¿no? Una suma, los bits, el bit menos significativo no tiene carry in porque no hay nada a la derecha, ¿sí? Entonces, en ese caso, como no tengo carry in, no pongo un sumador completo, pongo un sumador, lo que se llama un half adder o un semisumador, ¿sí? Pero en definitiva es muy similar al sumador completo, con la diferencia de que no tiene la entrada de carry, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar este sumador? Bueno, acá ya tenemos la tablita de verdad, ¿sí? Fíjense que, bueno, nada, tengo que hacer 0 más 0, 0 y 0, 0 más 1, me da 1 la suma y el carry out 0, 1 más 0 me da 1 la suma y el carry out 0 de nuevo, 1 más 1 me da 0 la suma y 1 el carry, ¿sí? Si ustedes analizan esto, ¿sí? Ya podemos identificar como dos compuertas lógicas que ya veníamos usando, ¿sí? El sumador, perdón, el carry es una AND, ¿sí? Tiene exactamente el mismo comportamiento que una AND, ¿sí? Si ustedes se acuerdan la tabla de verdad de memoria, o la revisan ahora, van a ver que la AND tiene exactamente el mismo comportamiento que este, ¿sí? Y el sumador tiene el mismo comportamiento que una OR exclusiva, ¿sí? Entonces, para implementar este sumador, semisumador, perdón, usamos una comporta OR y una comporta AND, ¿sí? Y ya tenemos el sumador completo, el semisumador, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos este semisumador para hacer un sumador completo? ¿Se les ocurre algo? XOR tira Agustín. No sé qué quiere decir con eso. No, perdón, te entendí OR cuando dijiste que la suma era un OR. No, no es un OR, es un XOR, ¿no? Puede ser que haya dicho. Sí. Pero sí, es una XOR, acá está la doble rayita. Perdón, sí. Bien, entonces si tenemos este sumador de un semisumador de un bit, ¿qué nos hace falta hacer, digamos, para tener un sumador completo? Sumar el carry in, exactamente. Entonces, lo que podríamos hacer sería algo como poner dos sumadores, ahora sí como en cascada, uno de continuación del otro, ¿sí? Que sumo X e Y por un lado y al resultado le sumo el carry, ¿sí? Algo así, ¿no? Esto sería un sumador, un semisumador, ¿sí? Entonces, hago X más Y, ¿sí? Y suponen que Z es el carry in, ¿sí? Entonces, al resultado de X más Y le sumo el carry, ¿sí? Y tengo S, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hacemos con los carry? Que me van dando cada uno de los semisumadores. ¿Qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre algo? Se suman. Volvamos a la tabla de verdad de esta, ¿sí?
A ver, si... Estoy pensando cómo explicarlo, digamos. Si el primer sumador... Vamos acá, veámoslo acá. ¿Qué pasa si la primera suma da carry? ¿Cómo es el carry final? ¿No? A ver. Bien. Si la primera suma da carry, si yo hago... por ejemplo, bueno, sería este el caso, ¿no? Fíjense. 1 más 1, x más y... sí, 1 más 1 me da 1, ¿no? O sea, el carry... la primera suma, digamos, me da carry, a la salida tiene que haber carry, ¿no? Este sería el otro caso, ¿no? Siempre que haya carry en la suma, digamos, de x más y, en definitiva va a haber carry en la suma total, ¿sí? ¿Y qué pasa si el carry más el carry, digamos, de... ¿Qué pasa si este carry me da 1, ¿no? Bueno, también la salida me tiene que valer 1, entonces por eso ponemos una compuerta OR, ¿sí? Si alguno de los dos carry, si alguno de los dos semisumadores me da carry, ¿sí? Básicamente tengo que generar el carry de salida, ¿sí? Entonces, bueno, como ya dijimos, ya tenemos como estos bloquecitos de half adder, ¿sí? Que son estos dos. Entonces, otra forma de exactamente decir lo mismo es, en lugar de poner las compuertas que hay adentro, poner este cuadradito, decir que eso es un half adder, ¿sí? Y no hace falta que veamos que explicar qué hay adentro. Ya sabemos que adentro de un half adder hay esto, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Más o menos. ¿Alguna duda de esto? ¿Dice nada? Bueno. Cuando escribamos un half adder o un deco, dibujamos todo el circuito. No, justamente la idea es que no te tengas que acordar de memoria cuál es el circuito que hay adentro de un half adder o un decodificador. Listo. Era para saber si, por ejemplo, en los parciales finales lo escribimos completo o escribimos half adder y las salidas y entradas. Claro, eso. Aclarando exactamente qué es lo que están usando, ¿no? Listo. Por ejemplo, voy a volver acá. Acá. Fíjense que es toda la información que yo pongo. Primero, aclaro exactamente qué bloque estoy usando. ¿Sí? Es un decodificador de 3×8. ¿Sí? Después, a cada una de las señales de entrada o de salida le asigno el nombre correspondiente. ¿Sí? Ya sea selección o Q, pero cada una identificada con su número y bien claro cuál es cada una. Y la salida de enable, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, nada, nos pasaba que nos entregan un parcial, nosotros decimos implementar, qué sé yo, y los guasos te ponen una cajita blanca con 3 entradas, 4 salidas y una OR a la salida. Entonces, bueno, no, eso no se entiende, ¿sí? Está bien que usen el decodificador, para eso lo vemos, pero tienen que aclarar qué es, qué bloque es y qué son cada una de las entradas que ustedes le ponen, ¿sí? Porque si no, nosotros no podamos, digamos, adivinar qué es lo que están usando, digamos. Sí, perdón. Y además en los parciales nosotros generalmente les decimos con qué tipo de circuito queremos que implementen ese ejercicio, ¿no? O sea, les decimos o exclusivamente con compuertas, o con decodificadores y compuertas, o con circuitos de escala media de integración. O sea,
les damos la especificación de qué. Si no le decimos nada, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero como dice Gon, siempre especificando qué es. No vale un cuadradito blanco con entradas y salidas que uno... El ejercicio podría sintetizarte en un cuadrado con entradas y salidas, pero nada, justamente lo que nosotros necesitamos es que si ustedes usan bloques funcionales, digamos, nos especifiquen qué es, que exista, no es que ustedes se pueden, inventar un chip que hace lo que yo quiero, no vale poner un cuadro y diga el bloque mágico que me resuelve el parcial, digamos, siempre utilizando los bloques de escala media que nosotros les estamos dando, ¿no? Por acá Luca me pregunta, ¿por qué el enable tiene un circulito de activo por bajo? ¿Es específico de ese ejercicio o siempre es así con los deco? Bueno, como yo más o menos intenté decirles hace un rato, como que en el mercado hay una gran variedad de decodificadores, ¿sí? O pueden tener todos, que sea todo activo por bajo, ¿sí? Tanto las entradas, digamos, X de selección, quise decir, o la salida y las salidas, ¿sí? O sea, que todo eso sea activo por bajo, y el enable, o solamente el enable, ¿sí? Y que todo el resto del decodificador sea activo por alto, ¿sí? Es como que podamos tener las dos versiones, ¿sí? O las tres versiones, todo activo por bajo, todo activo por alto, o que las entradas de selección y las salidas sean activas por alto y el enable activo por bajo, ¿sí? La versión al revés, digamos, de que esto sea todo activo por bajo y el enable activo por alto, no tiene ningún sentido y no se usa. Bien. Sí, no sé, alguien había levantado la mano. Sí, yo. Sí. Y, cuando es así que el enable no se usa para nada y a uno no le interesa que esté siempre habilitado, ¿qué se hace? ¿Se lo deja así sin nada? ¿O habría que ponerle un 0 o un 1 según corresponda? No, una entrada nunca puede quedar al aire. Una entrada de un circuito jamás puede quedar al aire. Una salida sí, como es el caso del ejercicio ese, la 000 está al aire porque no se usa. Eso está perfecto. Una entrada jamás, ¿sí? Porque tiene un estado indeterminado, ¿sí? Entonces hay que ponerlo a un estado lógico que refleje el funcionamiento que vos querés dar. En este caso, yo quiero que el circuito funcione, entonces el lineal tiene que estar a 0. Ese simbolito que está acá abajo, es como, se le llama tierra, digamos, o referencia, digamos, y es básicamente como tener un 0 a la entrada, ¿sí? Ustedes podrían simplemente escribirle un 0, digamos, ¿no? Al final de la rayita, ponerle un 0 entre comillas, haciéndonos notar que ustedes lo que querían hacer ahí era poner un 0 para que funcione, ¿no? Eso es una representación circuital, digamos, pero ustedes lo podrían poner perfectamente lógicamente. Lo mismo que si quieren poner una entrada 1, ¿sí? La pueden hacer. Al final de la rayita le ponen un 1 entre comillas, diciéndonos, che, esta entrada está siempre a 1. De hecho, hay un montón de ejercicios que lo van a requerir, digamos, ¿no? Bien. Ok, bien, gracias. Bueno, entonces el sumador completo lo podemos hacer con la versión que ya vimos, que es esta combinación con el decodificador, ¿sí? O lo podemos hacer usando dos sumadores o dos semisumadores, ¿sí? Como los conectamos, como hemos dicho, básicamente el primer sumador suma las entradas, por ejemplo, A y B o X, Y, ¿sí? La salida de ese sumador, ¿sí? La salida suma de ese primer semisumador entra como uno de los operandos, digamos, del half-adder, ¿sí? Con el sumador del carry, ¿sí? Es decir, a la suma de A más B le sumo el carry, ¿sí? Y toda esa salida va
es la suma, digamos, total, ¿sí? Y si alguno de los dos semisumadores da carry, yo tengo que dar carry a la salida, ¿sí? Por lo tanto, los conecto con una OR, ¿sí? Y ese es el carry out, ¿sí? Esa sería la forma en la que con dos semisumadores hacemos un sumador completo. Ah, bien, se me había pasado una pregunta y lo contestó Agustín. Bien. Bueno, vamos a otro tipo de circuito que se usa muchísimo, que son los multiplexores. Perdón, Sí. perdón, ahí en el chat tenés justo, Perdón. Sebastián había preguntado que no entendió lo de los carry en uno. Bien. Si los dos carry, si los dos, las dos sumas dan carry, ¿sí? Como es una OR, te va a dar carry, ¿sí? Que es lo correcto, ¿no? O sea, a ver. Si, que las dos dan carry sería este caso, ¿no? Si vos haces 1 más 1, a ver, ¿se daría este caso? Sí, está bien. No. Sí, No, correcto, no. es correcto. Y Sí, no, sí. porque esto va a dar 1, esto va a dar 1, 0. Sí, va a dar carry, pero va a ser suma 0. Entonces, el segundo sumador no va a dar carry. ¿Sí? O sea, si vos acá tenés 1, 1, 1, ¿sí? Acá vas a tener un 1, pero, y esto va a tener un 1. Perdón, acá va a tener un 0 y acá va a tener un 1. ¿Sí? Entonces, este no te va a dar carry. Te va a dar 1 acá. Nunca va a pasar que los dos los dos carry den 1. Así que, problema resuelto. ¿Está bien ahí o no, Agustín? Sí, está correcto. Es más fácil verlo en la tabla de verdad directamente. Vos lo que ves es que siempre que tengas carry in, va a tener el carry out en 1, digamos, ¿no? Incluida la opción que vos comentaste recién de que el carry out interno del primer semisumador den 1. ¿Está correcto? Bueno, sigamos. Multiplexores, ¿sí? Entonces, ¿qué es un multiplexor? Bueno, un multiplexor es un circuito combinacional que selecciona información binaria entre varias entradas y las dirige a una única salida, ¿sí? Sería como una forma de dirigir el flujo de la información, ¿sí? Entonces, vamos a tener entradas de selección, ¿sí? Entradas de información y salida, ¿sí? La salida única, la única salida, ¿sí? Entonces, voy a poner acá el diagramita. Después vemos qué es lo que nos pide. Este es el diagramita del multiplexor, ¿sí? Esta es la entrada de selección, ¿sí? Esta entrada de selección me elige si I0 o I1 van a pasar a la salida, ¿sí? Sería básicamente como que la entrada de selección me elige, ¿sí? Como decía, cuál de las dos entradas van a ir hacia la salida, ¿sí? Si selección vale 0, es como que se va a conectar esto de acá arriba. Si selección vale 1, esto se mueve y se conecta a I1. ¿Sí? ¿Se entiende el funcionamiento del MUX? Como un if. Podría ser. Sí, dependiendo de cómo lo hagas al if, pero sí. Es más, creo que en Verilog simplemente con if, si no me equivoco. Sí, creo que más o menos sería como un if. Pero, entonces, if cell, I0, else I1. ¿Sí? Eso podría
podría ser. No sé si Alexis quisiera decir eso. Bueno, entonces lo que nos pide el ejercicio es expresar la tabla de verdad de un multiplexor de 2 entradas y una salida. De nuevo, acá nosotros podemos tener multiplexores de n señales de entrada, n señales de selección, ¿sí? Que necesiten 2 a la n entrada de datos, ¿sí? Si yo tengo una señal de selección, voy a tener 2 señales de entrada de datos, ¿sí? Si tengo 2 entradas de selección, voy a necesitar 4. Voy a elegir entre 4 posibles entradas de datos, ¿sí? Entonces, lo que me pide es expresar la tabla de verdad del MUX de 2 entradas y una salida y la implementación usando compuertas lógicas. No importa cuántas entradas de selección yo tenga, siempre la salida es una sola, ¿sí? Es una sola que se conecta a algunas de las entradas. Entonces, si hacemos la tabla de verdad, ¿sí? Tenemos la entrada de selección, que es una sola, ¿sí? Y tenemos las dos entradas I1 y 0, ¿sí? Entonces, bueno, armamos como siempre la entrada de, la tabla de verdad, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es cómo sería la salida, ¿sí? Dijimos que si yo quiero que, si S vale 0, ¿sí? Todo lo que, o sea, la salida va a copiar a la entrada I0, ¿sí? Y si la salida de selección vale 1, que sería esta parte, la salida va a copiar a I1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo quedaría la tabla de verdad, ¿no? Si S vale 0, copio la entrada I sub 0, ¿sí? Si la entrada de selección vale 1, que sería esta parte de acá abajo, la salida copia a I1, ¿sí? Otra forma muy común de expresar la tabla de verdad de los multiplexores de una forma muy reducida es esta, ¿no? Porque cuando el multiplexor empieza a crecer, digamos como que se empieza a hacer, esta tabla crece mucho en tamaño, entonces este tipo de tablitas se usa mucho, ¿sí? Si S vale 0, la salida vale I0, si S vale 1, la salida vale I1, ¿sí? No importa si I0 vale 0 o 1, eso es lo que va a salir por la salida, ¿sí? Entonces, si sacamos la tablita de verdad, ¿sí? La podemos como sacar de acá, ¿sí? Me queda, la ecuación booleana, ¿sí? La vamos a sacar de la tablita de verdad, de esta misma, ¿sí? Quedaría así. ¿Sí? Si ¿cómo es esta? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? ¿No? Lo mismo. Si S vale 0, ¿sí? Este término desaparece, ¿sí? Si S, pero como está S está negado, se vuelve 1, entonces I pasa a ser I sub 0, ¿sí? Lo contrario pasaría con I1. Si S vale 1, este término desaparece porque como está negado esto es 0, entonces se me va este término y acá me termina quedando I sub 1, ¿sí? Si ustedes agarran esta tabla de verdad y sacan maxitérminos, Carnot, etc., van a llegar a esta ecuación, ¿sí? Y bueno, si le implementamos el circuito combinacional sería esto, como ya algo anecdótico porque ya saben hacerlo y bueno, nunca lo vamos a usar un multiplexor con esto, sino que lo vamos a usar con el simbolito que ya vimos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió entonces o no el funcionamiento del multiplexor? Lo veo como muy callado. Sí, a mí me quedó claro. Es como más fácil que los otros. Sí, el multiplexor es el más fácil. Bueno, entonces el B me dice cómo se puede implementar una compuerta NOT con un multiplexor.
¿A alguien se le ocurre cómo implementar un comporta not con un MUX? No. Bueno, básicamente, si en la entrada, a ver, yo a la entrada lo voy a meter por la entrada de selección, ¿sí? Del multiplexor, ¿sí? Cuando esta nomenclatura que está acá con el 0 y el 1 es muy útil porque me dice cuál de las señales yo voy a poner a la salida cuando X vale 0 o vale 1, ¿sí? Es decir, si X vale 0, lo que voy a poner a la salida es esta entrada, ¿sí? Si X vale 1, lo que voy a poner a la salida es esta entrada, ¿sí? Entonces es como muy útil para poder ver eso, digamos, en forma rápida, digamos, ¿sí? Entonces, si yo pongo un 1 lógico a la entrada de 0, de la entrada de selección, ¿sí? Y un 0 lógico para cuando la entrada de selección vale 1, o sea, esta. ¿Cómo va a ser esto? Cuando X valga 0, ¿sí? Me va a elegir esta entrada y a la salida me va a poner un 1, ¿sí? Cuando X valga 1, me va a elegir esta entrada de selección y lo que va a poner a la salida es un 0, ¿sí? Entonces, de esa forma, como que estoy negando lo que entra por X, ¿sí? Esta no es que usamos multiplexores para hacer computas NOT, pero está bueno como para ir viendo si entendemos bien cómo funciona el multiplexor, ¿sí? Bueno, el ejercicio B me dice cómo puedo implementar un multiplexor de 4 entradas y, bueno, obviamente una salida a base de multiplexores de 2 entradas, ¿sí? La tablita de Garda sería resumida, sería algo como esto, ¿sí? Voy a tener 2 entradas de selección, obviamente, porque tengo 4 entradas, ¿sí? Y 0 ahí 3. Entonces voy a necesitar 2 entradas de selección para elegir entre esas 4, ¿sí? Entonces, si la entrada de selección vale 0, 0, voy a elegir I0. Si la entrada de selección vale 0, 1, voy a elegir I1. Si vale 1, 0, voy a elegir I2. Si valen 1, 1, voy a elegir I3, ¿sí? ¿Me siguen con esta tablita de verdad resumida? ¿O no? Ok. Sí, es como, ¿cómo se llama? Me hace acordar a un decodificador, ¿no? Que es como que vas contando y dependiendo de eso vas eligiendo la salida. No sé si me expliqué. Sí, pero ojo con eso, ¿no? No te confundas, porque en el decodificador vos lo que vas haciendo con las entradas de selección es elegir cuál se va a activar y en ese que se activa vas a poner si es activo por bajo un 0 o si es activo por alto un 1, ¿sí? No es que vas a copiar lo que está a la entrada. Vos acá lo que estás haciendo es que en la salida única vas a copiar exactamente lo que hay en la entrada I0, sea un 0 o sea un 1, ¿sí? Así que ojo porque el funcionamiento del decodificador y el multiplexor son bastante distintos, digamos. La cuestión está en que los dos tienen como entradas que se le llama de selección, que se usan para distintas cosas. Por ahí quizás viene la confusión, ¿sí? Así que ojo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para, con un multiplexor de 2x1, armar uno de 4 en 1? ¿Sí? Bueno, usamos 3 multiplexores y los ponemos en cascada, digamos, ¿sí? Entonces, esta primer franja de multiplexores, ¿sí? Van a tener las 4 entradas de información, de 0, de 1, de 2, de 3, ¿sí? Y van a tener el seleccionador menos significativo, ¿sí? El cell 0, ¿sí? O sea, este. ¿Sí? Los dos multiplexores se conectan a esa misma entrada de selección. Entonces, si cell vale 0, ¿sí? Acá voy a tener D2 y acá voy a tener D0, ¿sí?
Lo que me está faltando es elegir cuál de estas dos realmente tiene que ser la salida, y eso lo hago con la entrada de selección cell 1 y otro multiplexor, ¿sí? Entonces, si cell 1 vale 0, lo que voy a elegir es la salida de este multiplexor, ¿sí? Si cell 0 vale 1, lo que voy a elegir es la salida de este otro multiplexor, ¿sí? Entonces, de nuevo, cell 0 es el menos significativo y cell 1 es el más significativo. Lo aclaro porque es como que están al revés de cómo generalmente nosotros los ponemos, ¿sí? Así que ojo. Entonces, con este último multiplexor elige si la información viene de arriba o de abajo, ¿sí? Que sería esta entrada, ¿sí? Y cell 0 me elige entre las entradas menos significativas, ¿sí? Entonces, de nuevo, por ejemplo, si cell 0 vale, como decía antes, 0, ¿sí? Yo voy a tener, ese caso se va a dar cuando con I0, digamos, y con I2, ¿sí? Es decir, si tengo un cell 0, acá, en esta región, voy a tener D0, ¿sí? O lo que sería I0, y acá voy a tener I2. ¿Quién decide cuál de esas dos realmente tengo que poner la salida? Cell 1, que si cell 1 vale 0, me va a elegir I0, y si cell 1 vale 1, me va a elegir I2. ¿Sí? Entonces, vamos para atrás. Con esta dinámica, yo podría hacer, digamos, como multiplexores de, no sé, 8 en 1, 16 en 1, el que sea, ¿sí? ¿Cómo sería la forma genérica de cómo con multiplexores de n entradas, de n entradas, cómo puedo generar multiplexores de n entradas con multiplexores de 2 entradas, ¿sí? Entonces, lo que me dice, digamos, como la forma de generalizarlo es, lo primero que hago es poner una línea de multiplexores, ¿sí? La primera línea de multiplexores que es de la mitad de entradas que yo tengo, ¿sí? Si yo tengo 8 entradas, tengo que poner 4 multiplexores, ¿sí? Y cada una de las entradas entra a uno de los multiplexores, ¿sí? Y después voy armando como, bueno, y las entradas de selección de esa columna de multiplexores van todas juntas. Acá no se ven, pero todas dicen cell 0, ¿sí? Y les conecto la entrada de selección menos significativa, ¿sí? Después, de esa cantidad de multiplexores pongo la mitad, ¿sí? Si tengo 4 multiplexores, pongo 2, ¿sí? Y les conecto la siguiente señal de selección menos significativa. O sea, si había puesto acá la cell 0, acá voy a poner la cell 1, ¿sí? Y toda esa columna de multiplexores va con la misma entrada de selección, ¿sí? Y así voy dividiendo en dos hasta que me quede con un único multiplexor, ¿sí? Que voy a poner la entrada de selección más significativa, ¿sí? Entonces, es como es como una, bueno, no sé, un árbol, digamos, digamos que se va reduciendo, digamos, ¿sí? Cada vez voy dividiendo en dos la cantidad de multiplexores que yo tenía, ¿sí? Ahí aclaro por una razón con out, que es la salida de ese mult. Claro, out, o sea, la salida definitiva, no sé si es lo que me estás diciendo, pero es la salida del último multiplexor es la salida del circuito, ¿sí? O sea, básicamente, no sé dónde decir que aclara lo de out, no lo veo. Pero la salida del... este out. Ahí lo veo.
No sé. No sé. Pero capaz que... Perdón, no sé por qué los marca, digamos. Yo no lo hice, digamos, hay que sacárselo, digamos. Pero, o sea, obviamente lo robé a la imagen. Pero sí, la salida final del circuito es esta que está acá, ¿sí? Bueno, acá tengo un par de preguntas. Una consulta. Sí. Dice que el multiplexor va a requerir n señales de selección Sí. y en este diagrama son 8 entradas. Entonces, entiendo que requeriría 3 señales de selección. Claro. Que serían cel 0, la primera columna, cel 1 y cel 0. ¿Sí? Cada columna se conectan todas las entradas de selección de ese multiplexor a una misma... se conectan todas juntas, digamos, y van a una entrada de selección, ¿sí? Eso me da pie para responder lo que me pregunta por acá es, ¿qué pasa si tengo entradas impares? No podés tener entradas impares, ¿sí? O sea, la regla es, si vos tenés n entradas de selección, vas a elegir entre 2 a la n entradas de datos, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, en este caso tenés 3 entradas de selección, ¿sí? La de esta columna, la de esta y la de esta columna, eso te va a permitir elegir entre 8 entradas de información, que serían estas, ¿sí? Si vos tenés menos, tendrás que ver, dependiendo de tu circuito, cuáles entradas utilizará y cuáles no, digamos, ¿sí? Pero eso es algo que por ejemplo no se da, digamos. Claro, no solo, exactamente como dice Iván, no solamente tienen que ser pares, sino que tienen que ser potencia de 2 de la cantidad de entradas que vos tenés, exactamente. Y por acá me preguntan si puedo explicar o no la parte de las entradas de selección, que no quedó claro. Sí. Voy a volver al diagramita. Para mí el diagramita, este que está acá abajo, es como el más, no sé, el que más me ayuda, digamos, más gráfico, digamos, ¿sí? O sea, la entrada de selección elige a qué entrada de datos se va a conectar la salida, ¿sí? Yo tengo esta única salida, ¿sí? Y en este caso, como tengo una única entrada de selección, puedo tener solamente que 2 entradas, ¿sí? Y 0 y 1, ¿sí? La entrada de selección me va a decir si la salida va a copiar o se va a conectar a una entrada o a la otra, ¿sí? Así funciona la entrada de selección. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo 2 entradas de selección, voy a tener 4 entradas de datos, ¿sí? Porque tengo 4 posibles combinaciones de esas entradas de selección, ¿sí? O sea, las entradas de selección, si tengo 2, pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces, necesito 4 entradas de datos, ¿sí? ¿Dónde está el multiplexor? Necesito 4 entradas de datos y la salida, ¿sí? Se va a copiar a una de estas 4 entradas, ¿sí? Si valen 0, 0 va a copiar a esta, si vale 0, 1 va a copiar a esta, si vale 1, 0 va a copiar a esta y si vale 1, 1 va a copiar a esta, ¿sí? Así es como funciona la entrada de selección. Es como que me elige, la entrada de selección me elige a cuál de todas las entradas va a conectarse o copiarle a la salida, ¿sí? Por eso es que en la tabla de verdad, en I directamente asignamos una entrada, ¿sí? En cada una de estas entradas, como son de un bit, puede haber un 0 o un 1, digamos, ¿sí? La versión extendida de esas tablas son las tablas normales que veníamos antes, nada más, que son como más largas. Bueno, no sé si... bien, ahí está. Bueno, esto es todos los circuitos, digamos, que vamos a usar de escala de integración media. Lo único que me está quedando a hacer es ver rápidamente
cómo era el ejercicio 6, ¿sí? Así que voy a cambiar un poco de tema. Si alguien se quedó con duda de algo de lo que estaba antes, pregúnteme ahora, porque si no, cambio de tema. Bueno. Resolvemos rápido este último ejercicio y ya cerramos la clase de hoy, ¿sí? El ejercicio 6 lo que hace es darme un circuito combinacional con puertas y me pide que saque la función booleana, que encuentre la tabla de verdad, ¿sí? Para ese circuito, y después que la minimice, que la pide con un mapa de Carnot y que dibuje el nuevo circuito simplificado, ¿sí? El sumador con acarreo anticipado lo tenemos que saber. Sí, no sé. No sé en qué, saber qué, digamos. Tenés que entenderlo, sí. Digamos, saberte de memoria cómo es, por dentro no. No hace falta. Sí. Solo le digo, ese es el ejercicio 7, ¿no? Ah, sí, perdón. Es el ejercicio 7, sí. Sí, sí. Gracias. Sí, ejercicio 7. Entonces, el que voy a decir, Bruno, es el sumador completo, ¿no? Con acarreo. Bien, entonces, lo que vamos a ver en estos últimos minutos es cómo a partir del circuito podemos ir obteniendo la función lógica de ese circuito, ¿sí? El que yo estoy tomando de ejemplo es el que está en el libro. En la guía hay otros 2 circuitos para que de última puedan practicar de ahí, ¿sí? Tengan más ejercicio para practicar. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la función booleana a partir del circuito, ¿sí? El ejercicio del libro es como que toma como 2 funciones, F1, que es esta salida, ¿sí? Y F2, que es esta más chiquita. La salida de F2 también se usa para F1, digamos, ¿no? Como que F1 engloba F2, ¿sí? De alguna forma. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para obtener la ecuación booleana de este circuito? Lo primero que hay que hacer es, como ustedes ya ven, es ir dándole nombre a funciones intermedias que nos van a ayudar a procesar esto de una forma más ordenada, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a esta salida de esta OR le puse T1, a esta le puse T2, acá puse T3, a esta F2 me parece que es bastante transparente sacarla, digamos, de este circuito, ¿sí? Así que no puse acá, podría haber puesto acá, no sé, T4, T5 y T6, digamos, pero me parece que no hace falta. Entonces, básicamente, F2, bueno, nada, es fácil ver que en este punto nosotros tenemos A por B, ¿no? Acá tenemos A por C y acá tenemos B por C. Y esas 3 salidas se suman, ¿sí? Entonces, en este punto, es decir, F2 es A por B más A por C más B por C, ¿sí? Si el circuito es muy chiquito, es prácticamente, no sé, transparente sacarlo, ¿sí? El problema por ahí está cuando el circuito se vuelve un poco más complejo, como este de acá arriba, ¿sí? Entonces, bueno, para eso usamos estos nombres, digamos, temporales, ¿sí? Donde, por ejemplo, bueno, T1, como este es un comportador, T1 es igual a A más B más C, ¿sí? Y como esta es una AND, T2 es igual a A por B por C, ¿sí? Entonces, después nos vamos a T3, ¿sí? Vamos como yendo de izquierda a derecha, y a T3 la podemos llamar como
T1 por F2 negado, ¿no? O sea, esto es F2, tengo un negador, lo que tengo acá es F2 negado, entonces a T3 la puedo llamar F2 negado por T1, ¿sí? Y a F1 la puedo llamar como, perdón, F1 es T3 más T2, ¿sí? Es un comportador a la cual le entra T2 y T3, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que yo tengo esta ecuación final de F1, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ir reemplazando las temporales que ya encontré, ¿sí? Entonces, T2 más T3, bueno, reemplazo por F2 negado por T1, que eso es T3, más A por B por C, que eso es T2, ¿sí? Tengo entonces F2, ya lo teníamos también, lo reemplazo, ¿sí? Y a T1 también lo tenía, entonces que era A más B más C, ¿sí? Entonces me queda toda esta ecuación gigante, ¿sí? Yo puedo agarrar y empezar a aplicar algo de álgebra para que me termine quedando una ecuación canónica, digamos, ¿sí? Claro, es el ejercicio 7, pero es un ejemplo del libro, ¿sí? El que preguntaba ahí por el chat. Entonces, de esta forma, con un par de pasos de álgebra de Boole, digamos, yo puedo encontrar cuánto vale F1, ¿sí? Una vez que yo ya tengo la ecuación booleana, todo el resto, ¿sí? De simplificarla y hacer un mapa de Carnot, etc., o la tabla de verdad, bueno, es transparente, ¿no? A la tabla de verdad también la podría sacar del circuito, ¿no? Es decir, no sé, digo, a ver, bueno, supongamos que no saqué la ecuación booleana, ¿no? Empiezo a probar, pero todos los casos. En este son 3 entradas, entonces tengo que probar los 8 casos, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 0, 1, ir arrastrando, bueno, si vale 0, 0, 0, 0 por 0 me da 0, bueno, y así tengo que ir como arrastrándolo por todo el circuito a los valores lógicos, ver cuánto vale F1 y así puedo ir conformando toda la tabla de verdad, ¿sí? Me parece que hacerlo de esta forma, encontrar la ecuación lógica y después con la ecuación lógica hacer la tabla de verdad es bastante más sencillo, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno y depende también del circuito que les demos. En algunos casos es más fácil arrastrar, digamos, todos los valores lógicos, ¿sí? Profe, Sí. en la tercera línea no está mal, del F1. Es A', C', no tendría que ser. Esta es solamente la prima. La tercera línea sería esta. Sí. A prima. La verdad es que como lo saqué del libro, honestamente no me puse a seguirlo porque, bueno, asumí que estaba bien, digamos, ¿no? Pero Dame un claro. segundo. Ahí estoy revisando los postulados del álgebra, ya te digo bien qué paso hay. ¿está haciendo como absorción? No, ¿qué está haciendo? No, es la distributividad loca de la suma. Mm. Eso Sí, es. pero no solo distributiva, hay otros postulados aplicados. No, es ese solo, lo que pasa es que es la parte B y lo aplica como al revés, digamos, se está haciendo la inversa de la distributiva. Bien, bárbaro. Bueno, eso es todo lo que tenía planeado para darle hoy.
No sé si hay alguna duda, si no vamos a cortar acá. Sí, Consuelo no estaba, pero lo subí yo hace un ratito, así que ya lo deberían encontrar. De nada. Bueno, me alegro. Listo, hasta acá llegamos entonces. Gracias, nos vemos el viernes. Chau, chicos.